Y en este momento quiero compartir el tema que Dios puso en mi corazón: Cristo, Moisés y la casa. Y la casa. La semana pasada vimos en 2 versículos que hablaba de la casa de Dios. Y me llamó poderosamente la atención esta frase. Si bien es cierto, el autor del libro de Hebreos era hebreo, judío, y la mayoría de los eruditos piensan que Pablo, por el lenguaje muy paulino que encontramos en este versículo, en esta porción, comenzando con el versículo, por tanto. Pablo usó mucho ese lenguaje en el libro de Romanos, por tanto, dice Pablo. Y está hablándole de los hebreos. Y menciona la importancia de la casa. Aquí, en este pasaje, observamos que el apóstol está hablando que la casa es hecha por alguno, por alguien. Todos vivimos en una casa, ¿verdad? Y hay de todo tipo de casa. Yo he dormido en casa de todo tipo. Pero las más emocionantes son las casas que dormimos en la selva, en palafitos, donde hay tablas en bruto, porque ya la madera se corta con una motosierra, así que la marca nada de cepillado, ni menos machembrado, y tablas verticales y con una abertura entre otras, y arriba ventanas sin vidrio, porque si no uno se asa si tuvieran vidrio. Y muy simpático, muy interesante, porque por esas ventanas entran visitantes no muy agradables para uno, ¿verdad? Por eso que yo no invito a algunos, porque los zancudos, los bichitos, los mosquitos molestan. Todo tipo de casas encontramos. Pero aquí el apóstol está hablando específicamente de la casa de Dios. De la casa de Dios. No solamente eso, sino que el apóstol nos dice aquí que nosotros debemos entender que la casa es de Dios porque Él la hizo. Observemos, versículo 4, qué interesante. Porque toda casa es hecha por alguno. Es cierto, uno la hace en la medida de sus fuerzas, en la medida de su bolsillo, en la medida de su gusto. ¿Verdad? Hace muchos años atrás, cuando nosotros compramos la casa donde vivimos, la ampliamos, y un hermano en Cristo, fuimos con un hermano a que nos enseñara a cómo poner los ladrillos princesa. ¿Y tú sabes, José, lo que me enseñó? Tu tío Pepe. Y yo supe que él me dijo, no, lo que tengo que hacer es así, 70 centímetros, una espiga, ¿verdad? Y listo, me enseñó. Y allí aprendí, ¿verdad? Todos los ladrillos que están puestos en esta iglesia, la ladrilla princesa, los puse yo, excepto ese muro, ese que está ahí. ¿Quién colocó ese muro ahí? Adrián Jaque con su papá. Por ese tiempo yo tuve que salir, le expliqué, le enseñé a él, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Y eso que puede ser mi hijo. Y uno hace la casa como estima conveniente. Pero observemos cómo concluye el versículo 4. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y alguien el domingo pasado me dijo, pastor, pero no habló de Dios. Bueno, hermano, ahora voy a hablar de Dios. ¿Verdad? Pero el que hace todas las cosas es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la Biblia. Y cuando llegamos, es en el Génesis, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio. Interesante, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios hace todo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Cristo, el que hace todas las cosas, y en Él subsiste todo, porque Cristo y el Padre son uno solo. Cristo
el tema que le llamo esta mañana en esta porción, Cristo, Moisés y la casa. Cristo, vamos a hablar. ¿Qué dice de Cristo? Número 1, en el versículo 1. Número 1, versículo 1. Por tanto, observen el lenguaje aquí. Hermanos santos. Está hablándole el apóstol a creyentes hebreos. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Tenemos que entender que Dios tiene un trato único y exclusivo con los hebreos. Si nosotros no entendemos eso, vamos a tener muchos problemas en la Escritura. Así que, participantes del llamamiento celestial, luego agrega, observen, considerad, un imperativo, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, o de nuestro llamado, ¿lo que quiere decir? Agrega, Cristo Jesús. En primer lugar, vamos a hablar de Cristo. El apóstol aquí nos enseña que Cristo, en primer término, es o fue, mejor dicho, apóstol. Cristo fue apóstol, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Eso significa la palabra apóstol. Simplemente enviado. Observemos. Vamos a la Biblia, perdón, al libro de Mateo, capítulo 10. Mateo 10. Observemos. Y veamos aquí, los detalles de la Biblia son maravillosos. Mateo capítulo 10. Versículo 1. Mateo 10, 1. Observemos las Escrituras. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, observen el lenguaje. Mateo está escribiendo acerca del ministerio de Cristo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Los nombres de los 12, ¿qué dice? Bueno, tú te preguntas, ¿cómo es la cuestión? ¿Son discípulos o son apóstoles? ¿Qué son? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque en el número 1, versículo 1, está hablando de los 12 discípulos. Pero ahora el Señor le está dando una comisión. Le está dando una responsabilidad y ahora les envía. Por eso el versículo 12 tiene un cambio. Dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y comienza. Primero, sin duda alguna, Pedrito. El más grande entre los 12. Y comienza a darle el listado. ¿Por qué? Porque ahora el Señor les envía. Enviados. Cristo fue enviado. Enviado de Dios. Siempre cuando leemos la Escritura, y especialmente cuando la Escritura, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, compara a Cristo con Adán, dice que Cristo es de arriba, Adán es de abajo. Cristo da la vida, Adán la muerte. Y siempre encontramos un contraste entre Adán y Cristo. Cristo es de arriba, porque Cristo fue engendrado de Dios. Por eso que nos pudo salvar. Cristo no fue engendrado por José, marido de María, sino que Él fue engendrado del cielo. Por eso es conocida a María como la Virgen, porque José nunca se acostó con ella. Él es enviado de arriba. Cristo dice, yo soy de arriba. Él vino de arriba, cumplió su misión y cuando terminó su misión, ¿qué hizo? Se fue arriba. Así que, bien y con justa razón y bíblicamente, el apóstol está enseñando aquí que Cristo, el apóstol está enseñando que Cristo es un
apóstol, fue un apóstol, porque vino de arriba. Dios lo envió del cielo a la tierra. Es apóstol. Y no solamente eso, él es apóstol porque vino de arriba hacia abajo. Es enviado del cielo a la tierra. ¿Estamos claros? Un apóstol. Hoy en día lastimosamente, hay muchas personas o que se dicen creyentes que se consideran o se hacen llamar a sí mismos apóstoles. Bíblicamente ahora no hay apóstoles. Del punto de vista como los 12, por favor, no me malinterpreten. Porque la palabra apóstol, nuevamente repito, significa enviado. ¿Ya? Pero apóstoles como lo fueron los 12, no, señor, no hay. Bíblicamente no existe la sucesión apostólica. No la hay. No existe. ¿Verdad? Así que es erróneo cuando una persona ahora en pleno siglo XXI se haga llamar apóstol de Jesucristo. Porque no los hay. Todos ya murieron. ¿Estamos? Bíblicamente, para haber sido un apóstol de Jesucristo, tenía que cumplir con ciertos requisitos. Estamos hablando de apóstol primero. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Aquí en el capítulo 1, Judas Iscariote se ahorcó porque vendió al Señor Jesucristo. Ya, es el contexto que hay. Y lógicamente debía de cumplirse el número 12. El número 12 es sumamente importante en la Biblia. Muy importante. Y debían de estar los 12. Vamos a Hechos 1, versículo 21. Hechos 1, 21, por causa de tiempo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, Hechos 1, 22. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Fíjense, hermano, que entre toda la humanidad en Jerusalén, en aquel entonces, habían dos individuos que cumplían estos requisitos. Solo dos. Interesante. Para ser uno de los 12, tenía que haber sido testigo del bautismo de Jesús realizado por Juan el Bautista. Primer requisito. Segundo, dice la Biblia, que tenía que haber sido testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, de acuerdo al versículo 22. Y tercero, tenía que haber sido testigo de la ascensión del Señor Jesucristo, haberlo visto cuando Cristo subió al cielo. Solo dos en toda la tierra cumplían con aquellos requisitos. Así que no cualquiera se puede llamar apóstol de Jesucristo. Porque en el tiempo que se está escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, habían dos que cumplían con los requisitos que la Escritura, la palabra de Dios, demandaba. Cristo, apóstol. Cristo, dice la Biblia, sumo sacerdote. Otro título se le da aquí en este pasaje a Cristo. Dos títulos que no se le dan en otros pasajes casi, mayormente. Sumo sacerdote, en el versículo 1 de nuestro pasaje. Vamos a nuestro pasaje, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo sumo sacerdote. Sumo sacerdote.
los sumos sacerdotes, como los apóstoles, nacieron en la mente y en el corazón de Dios. No fue un invento humano. De ningún modo. El libro de Éxodo comienza diciendo, en el capítulo 2, que hubo un hombre de la tribu de Leví que se casó con una mujer de la tribu de Leví. Y Dios eligió aquella tribu, de la cual iba a sacar su primer sumo sacerdote en la faz de la historia de la humanidad. Y aquel hombre se llamó Aarón, hermano mayor de Moisés. Él fue el primero. Y luego la escritura de la palabra de Dios enseña abiertamente en el capítulo 28, enseña en el capítulo 29 cómo tenía que ser la ropa y cómo Moisés tenía que bañar a Aarón y bañar a sus hijos y vestirlos como somos sacerdotes y a los hijos como sacerdotes para ministrar. Todo en la mente y en el corazón de Dios, ni siquiera en la mente de Moisés. Así comienza el ministerio de los sumos sacerdotes. Dijimos, el apóstol, ¿de dónde viene? De arriba hacia abajo. Enviado de arriba hacia abajo. Para compartir lo que Dios quiere que el hombre sepa. Por eso que Cristo viene de arriba a compartir la mente y corazón de Dios. El sumo sacerdote entonces, ¿cuál era el ministerio del sumo sacerdote? El sacerdote tenía que ver de la tierra hacia el cielo. Vale decir, la labor del sumo sacerdote era entrar una vez cada año al lugar santísimo para interceder por sus pecados personales y luego interceder por los pecados del pueblo. De la tierra a Dios. Son ministerios diferentes. Y nosotros tenemos que entender la diferencia que hay entre el uno y el otro. Esa era la labor del sumo sacerdote. Interceder por los hombres pecadores ante Dios. Reconciliar al hombre con Dios. El apóstol, de arriba hacia abajo, es enviado. Interesante lo que vemos aquí en la Escritura. De Cristo. Continúa el versículo 2 de nuestro pasaje diciendo, el cual es fiel al que lo constituyó. Cristo fue fiel. Si nosotros estudiamos todo el ministerio de la vida de Cristo, encontramos que Cristo cumplió todo al pie de la letra. Absolutamente todo. Muchos critican a Cristo cuando Cristo está en el monte de los olivos y el diablo está trabajando en la mente de Cristo para que no vaya a la cruz. Dice la Biblia que transpiraba como grandes gotas de sangre, no de sudor, de sangre. La lucha tan grande que tenía allí. Pero Cristo llegó a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo obedeció. Cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo, tetelestai, aquella palabra griega que significa consumado es, la cuenta ha sido cancelada, la obra redentora de Cristo concluyó, se terminó. Fiel, fidelidad. Y él pudo decir con esa palabra al Padre, dice el Padre, Padre, yo ya cumplí. No hay nada más por hacer. Fidelidad de Cristo. No solamente eso, continúa en el versículo 3. Por tanto, mayor gloria que Moisés, estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa al que la hizo. Aquí en este versículo 3 dice que Cristo fue estimado digno. Digno ante los ojos de Dios. Interesante.
Cristo no fue un cualquiera. Cuando Juan, el teólogo, escribiendo el Apocalipsis, y estaba el rollo, él quería saber quién era, qué decía aquel rollo. Nadie, dice Juan, no hubo nadie capaz, nadie digno de desatar el rollo y leerlo. Nadie digno. Curioso es aquella palabra. Y en capítulo 4 dice algo muy interesante en el versículo 11 del libro del Apocalipsis. En el versículo 3 también habla de Cristo que tenía mayor honra que la casa. Cristo es más importante que la casa. Muchas veces el hombre trata de minimizar a Cristo. Como muchos de los judíos le criticaban porque el Señor Jesucristo sanó un día sábado. ¿Por qué tú estás violando el día sábado? Y Cristo le dice, oye, si te cae un asno a un pozo, ¿te lo van a dejar? No, pues lo sacamos. Ah, viste que son pillos porque el animal su medio de transporte, de trabajo, ganan dinero con él. Entonces, ellos arreglan la ley de su manera, pero siempre estaban criticándole. Y Cristo quiso mostrarle que Él es el Señor del sábado. Él creó el día sábado. Digno. Mayor honra, Cristo. Otra cosa interesante que concluye hablando de Cristo lo vemos en el versículo 6. Observen, estamos hablando de Cristo, Moisés y la casa. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre, ¿qué dice? Su casa. La casa de Israel. Él es el hijo. Sabemos nosotros, lo vamos a ver enseguida, que Moisés es el siervo de la casa, pero Cristo es el hijo. ¿Y hay diferencia entre el hijo y el siervo? Un abismo de diferencia. Sí. Porque Cristo es el hijo, el hijo es hijo del Señor de la casa. Cristo es hijo de Dios. Y Dios, dice la Biblia, que hizo todas las cosas. ¿Se fijan? Entonces Cristo aquí es el Señor de la casa. Qué interesante cuando nosotros, si nosotros queremos entender la Biblia, tenemos que aprender a entender por lo menos los 11 capítulos del libro de Génesis, si queremos entender la Biblia. Por lo menos entender el Antiguo Testamento, los 11 capítulos de Génesis. Pero si queremos entender el Nuevo Testamento, tenemos que leer el libro de Mateo. Mateo es el libro clave para entender el resto del Nuevo Testamento. Veamos qué dice en Mateo capítulo 13. Cuando llegamos aquí leyendo el libro de Mateo capítulo 13, nos damos cuenta que Mateo 13 es el capítulo clave. Es el capítulo clave en todo este lindo libro. Mateo capítulo 13. Y observemos qué dice. Mateo capítulo 13. Mateo 13. Aquel día salió Jesús, ¿de dónde? De la casa. ¿Qué casa? ¿Qué casa? Pregunto yo. Si Cristo nunca tuvo casa, nunca tuvo la lancha, nunca había comprado un hoyito en el cementerio, nunca tuvo un auto, nunca tuvo una tarjeta de crédito, ¿de qué casa? Si él dormía en casas ajenas, se sentaba en sillas ajenas, comía en mesas ajenas. Este capítulo es el capítulo clave. Aquí hay un giro, un cambio total en este libro, en estos dos primeros versículos. Si no entendemos esto, no vamos a entender el Nuevo Testamento. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Dos palabras clave aquí, en este versículo 1. Primero, casa. Segundo, mar. ¿Qué casa está hablando aquí? Aquí está hablando que salió de la casa de Israel. Ya los judíos no querían nada con Cristo y como dice 1:11 de San Juan, a lo suyo vino, a establecer su reino entre los hebreos. Y los suyos no le recibieron, los judíos no le recibieron. Más entonces los que le recibieron, a que quieren su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí comienza el giro en el ministerio de Cristo.
sale de la casa de Israel, se va al mar. En la Biblia el mar significa gentes, multitudes de personas, etnias, en otras palabras. Sale de la casa de Israel, de la nación de Israel, a predicar a las multitudes no hebraicas. Sale de la casa. Interesante. Y versículo 2, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Es curioso. Si nosotros tuviéramos el ministerio de Cristo, Cristo tuvo más éxito fuera de Israel que en Israel. Si estudiamos la escritura de la palabra de Dios, la iglesia comenzó en Jerusalén. Al poco tiempo comenzó a menguar. Y el avivamiento ocurre en Antioquía. Y es Antioquía la que envía misioneros. Es Antioquía la que creó una bomba en aquel entonces con la evangelización. Salió de la casa. Interesante. Moisés, porque este pasaje está hablando de Cristo, Hebreos 3, y habla también de Moisés. Un tremendo hombre, uno de los más grandes del Antiguo Testamento. Moisés. ¿Quién es Moisés? La Biblia dice que Moisés fue fiel a la casa de Dios. Versículo 2, Hebreos 3, Hebreos capítulo 3, versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Cómo fue Moisés en toda la casa de Dios? Fiel, igual que Cristo. Fiel. Interesante. Fiel. Versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Para testimonio, dice la Biblia, de lo que se iba a decir. Moisés fue también siervo, aunque Cristo fue hijo, mayor. Mayor es ser hijo que siervo. Versículo 5. Moisés fue siervo, como siervo de Dios. Y en el versículo 5 también te dice como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue uno de los más grandes que habló y compartió con el hombre todo lo que estaba en el corazón de Dios. Y le dio todos los principios y las leyes para los hebreos. Y saben que nuestra constitución y todas las leyes civiles que tenemos en nuestro país hasta el día de hoy, gracias al Señor, están basadas en lo que Moisés dijo. Hasta el día de hoy, cuando hubo un casamiento por el civil, el juez o la jueza dice exactamente lo que la Biblia dice, hasta ahora. Dentro de la Constitución chilena, dice, no sé si dice todavía porque luego la cambiaron, ¿no? Adrián, ¿ya lo cambiaron, no? Que dice que el matrimonio está compuesto, nuestra ley civil, el matrimonio, dice, está compuesto por un hombre y una mujer. Varios de los países vecinos nuestros dice el matrimonio nada más. No dice que el matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer. El nuestro sí. Moisés, para dar testimonio de lo que se iba a decir. Y casi todas las leyes están basadas en la Escritura, en la palabra de Dios. Muchos rechazan a los hebreos, muchos odian a los hebreos. Hoy más que nunca hay un montón de gente que se llama hijo de Dios, un montón de gente que se llama evangélica que está criticando a los hebreos. Mucha crítica hay sobre los hebreos en la internet. Si tú uno de ellos, yo te recomiendo no lo hagas más. Porque la Biblia dice que al que bendijere a los hebreos, bendeciré. Al que los maldijere, maldeciré. Si tú quieres que te vaya mal en la vida, critica a los hebreos y sé desobediente a tus padres. Si quieres morir temprano y joven, odia a los hebreos y deshonra a tu padre y tu madre y te va a ir luego a la tumba. Pero la Biblia es clara y precisa. Moisés
dio testimonio de todo lo que se iba a decir. Moisés murió miles de años atrás y mire cómo todavía está vigente. Y mire cómo la escritura, la palabra de Dios todavía habla de este bendito hombre. Dando testimonio, en este caso, de la casa de Dios y su fidelidad a la casa de Dios. Para concluir, vamos a ver en segundo lugar el creyente y la casa, porque eso es lo importante, ¿verdad? Cristo ya murió, fue al cielo, Moisés también murió hace rato, ni sabemos dónde está, para ella era una flor, pero el creyente y la casa. Ahora es donde tú y yo entramos en este cuento, en la historia. ¿Qué de ti y qué de mí en cuanto a la casa de Dios? Ese es el punto. Debemos sacar provecho de esta porción. La casa de Dios. Pensando en este asunto y leyendo, me vino a la memoria otro gran hombre de Dios que le tengo mucho cariño y respeto. Se encuentra en el capítulo 28 del libro de Génesis. Génesis 28. Y dijo algo muy interesante. Este se llamó Jacob, quien después fuera Israel. Dios le cambió la personalidad, le cambió el nombre porque Dios le cambió la personalidad. Génesis 28, muy interesante esta escena. Este hombre va huyendo de su hermano, ¿verdad? Tiene mucha aflicción, mucho problema y dificultad. Pero vemos capítulo 28 del Génesis, versículo 17. Y tuvo miedo. ¿Quién? Jacob, porque Jacob todavía no es Israel. Y tuvo miedo y dijo: ¡cuán terrible es este lugar! Exclama. Agrega, él mismo se responde: no es otra cosa que dice casa de Dios. Maravilloso. Y puerta del cielo. Qué interesante. Mucho temor, mucho dolor, mucho sufrimiento. Duerme allí, pone una piedra de almohada. Conocí un pastor amado en Cristo que estaba bastante enfermo últimamente. Se enojaba. Una vez habló muy mal de un pastor a quien yo quiero mucho. Y lo criticó y estábamos en una cierta parte y empezó a criticar. Yo no me gusta ese hombre. ¿Y por qué no le gusta? Le dije yo. Yo lo conozco mucho. He estado en su casa, en su iglesia, he escuchado muchas veces. Yo estudio con él, qué sé yo. Y me dice: no, porque él como que adora la Biblia. Pura Biblia, pura Biblia. Y me dice al punto, fíjate que cuando viaja, él siempre dice que la Biblia de él tiene que ir en su mochila arriba en el avión. Oiga, ¿y qué tiene de malo eso? Yo usaba mi Biblia, no esta, porque esta la uso por púlpito, más pituquita, más livianita, la puedo flexar. La otra tapa de cartón, entonces más tiesa. La otra, mi Biblia Estudio. Mi Biblia Estudio, ¿yo la sabes de qué la uso? De almohada cuando voy a la selva. Porque en la selva no hay almohada. No se suele usar. De almohada. Y no tengo a mano mis zapatos. Este hombre usa una piedra. ¿Cómo usa una piedra en la almohada? Y Dios le revela un sueño tan maravilloso a Jacob, estoy hablando de él, que vio esa noche una escalera que comenzaba en la tierra y terminaba en el cielo. Y ángeles subían y ángeles bajaban por aquella escalera. Y fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan 14. Dice versículo versículo 6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. Cristo es la única escalera que lleva al hombre al cielo. Ya se lo había revelado el Señor, Dios Padre, Elohim del Antiguo Testamento a Jacob.
Y miren lo que dice el Espíritu Santo de Dios en el libro de Hebreos, el libro de los Hechos, capítulo 4, por favor. Hechos 4. Observemos, Hechos 4. Y en el versículo 12, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Observen. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jacob, con su sueño que tuvo en esa ocasión, cuando llega a decir, qué terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, está revelando lo que iba a venir en el futuro, compartiendo con nosotros el futuro, la casa de Dios. Nosotros, dice la Biblia, somos la casa de Dios. Volvamos a nuestro pasaje, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo, Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿De qué casa está hablando Cristo aquí? De su iglesia. La cual casa somos nosotros. De la iglesia en genérico y luego de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me dio mucha vuelta esta semana. Incluso yo al hermano Ángel le pedí cooperación en cuanto a este tema. La cual casa somos nosotros. Hoy en día, en cuanto a la iglesia, como cuerpo de Cristo, hay mucho ataque. Mucho ataque. La iglesia siempre ha sido atacada de dos maneras. Una desde afuera, que es la menos peligrosa, vale decir de incrédulos atacando a la iglesia, y la peor es el ataque de dentro hacia adentro, de creyentes a la iglesia misma. Y es el peor ataque. Y de allí vienen las divisiones en las iglesias. Como cuerpo. La otra, dice el apóstol, la cual casa somos nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, dice que nuestro cuerpo como creyente, primero dice que nosotros como creyentes hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La otra casa es nosotros, nuestro cuerpo, la cual permitimos que el diablo lo ataque. Y allí es netamente responsabilidad tuya y responsabilidad mía, nada más. Pero ¿qué hacemos como creyentes cuando caen en el pecado? Lo mismo que hizo Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán y Eva? Cuando Dios llamó a Adán y lo llama a rendir cuenta, y Adán le responde a Dios, ¿y por qué comiste del fruto que te dije no comieras? No, Señor, la mujer que tú me diste me abrió la boca y yo comí, y luego me hizo y me dijo, traga, 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 y yo comí. Eva salta inmediatamente y dice, no, Señor, la serpiente que tú creaste, esa me dijo que yo comiera. Y la serpiente, como no puede hablar en contra de Dios, se quedó callada. Y nosotros por herencia, por genes, venimos siempre culpando a los demás y no queremos asumir nuestra responsabilidad. Y somos atacados. ¿Dónde ataca el diablo al creyente? Aquí. Aquí. Todos piensan que acá. No, esta cuestión no tiene nada que ver porque aquí hay pura mugre, según la Biblia. Lo que hay aquí en el corazón, ¿qué es lo que hay? Engañoso y perverso, ¿verdad? Y todo lo malo sale del corazón. El diablo trabaja aquí, en la mente.
En la mente del creyente. ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida y ser exitosos para Dios y ser fiel como lo fue Cristo y como lo fue Moisés? Por pasar tiempo en este libro. Mientras más yo meto de esto aquí, ¿con qué voy a soñar en la noche? Con esto. Ha habido en mi vida no una vez, muchas veces. Y ustedes son testigos que yo tengo la costumbre de enseñar pasajes, libro por libro. Ahora me detuve porque me quedé pegado cuando empezamos a hablar del Día de la Madre. Comencé y me quedé rayado con esto. Me pasó con Génesis, me pasa así. ¿Y cómo ustedes me perdonan y me entienden? Ustedes ni cuenta se dan y yo sigo, nomás la volada. En este caso, el diablo trabaja aquí. En la mente. En la mente. ¿Cuántos jóvenes? Yo llegué esta vez a la selva y hablé con un chico y qué sé yo, y después de un rato me dijo, quiero hablar con usted. ¿Y qué pasa? Hice tal y tal cosa. Oh, me amargó tanto. Otro joven que conozco, la misma canción, y ese no fue capaz, dijo, voy a ir a Iquitos. Ya, yo estaba esperando, me dijo un sobrino, mi tío va a venir el miércoles, o sea, viernes. Yo estaba esperando que viniera a verme, no vino. Vino a Iquitos, pero no vino a verme. Simple respuesta, ¿por qué cayeron en el pecado? ¿Por qué se alejaron de este libro? Es simple. Un creyente que no vive en la Biblia es un creyente carnal. Y uno le dice eso y se enojan. Y lo critican a uno. Y para muchos hermanos la Biblia es un libro cerrado. Está un montón de iglesias, y los pastores abren el pasaje, yo tengo costumbre de enseñar pasaje por pasaje, como estamos hablando, y pum, dije, abran un poco, la cierran ahí y luego lo escuchan así. ¿Qué dijo un hombre? Un hombre como tú y yo, con las mismas debilidades y virtudes que tú y yo tenemos, en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos 12. Dice, Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 1. ¿Sabe lo que está haciendo Pablo aquí? Yo lo visualizo de esta manera. Pablo está de rodillas ante nosotros diciendo, te ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es lo mínimo que puedes hacer. ¿Te imaginas a Pablo de rodillas ante ti? Eso está haciendo. Está rogando, está suplicando. Pero el punto no termina allí. Mire el 2. Mire el 2. No os conforméis a este siglo. Este es el siglo más pecaminoso que va a haber. Porque todo se sabe, todo se conoce. Y la internet tiene que ver mucho con eso. No conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tengo que renovar yo? Aquí, por hermano. Si yo tengo esto malo, voy a ser un gallo malo, una persona mala, perdón. Si yo tengo esto bueno, la CPU, el disco duro lo tengo bueno, voy a ser un individuo bueno. Si, como decimos nosotros los chilenos, yo tengo esto como la mona, vamos a ser como la mona. ¿Sí? ¿Qué tiene aquí? Muchas mujeres y muchos hombres buscan ahora la pinta en la persona. Una buena pinta. Que gane dinero. ¿Cuántas veces hemos visto? Yo he escuchado a un montón de personas. Esa es una linda persona, pero hasta que abrió su boca. Una que abre la boca y habla, pura basura, sale de aquí. Porque eso es lo que hay aquí. No conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí. Si yo quiero ser un buen individuo, un buen hijo de Dios, tengo que meter esto aquí. Moisés, ¿por qué fue fiel?
Porque Moisés, hermanos, oía de arriba lo que Dios le dijo, luego tomaba papel y tinta y escribía. Y escribía, y escribía, y escribía. ¿Te puedes imaginar que Moisés escribió los 5 primeros libros, él, de su puño y letra? No hay ningún pasaje de los 5 libros que él escribió, ni en el Nuevo Testamento, que él haya tenido un amanuense, que haya tenido un escribano, que le haya dictado, como Pablo usó en Romanos, el libro romano, que dice, yo Tercio escribí la epístola, porque Pablo tenía problemas a la vista y no pude escribir. Moisés escribió puño y letra en piedra, los 5 primeros libros. Así que conocía. La tenía aquí, la tenía aquí, la tenía aquí, en todas partes. La palabra de Dios en Moisés salía por los poros. ¿Pero qué de ti y yo? Esta iglesia, hermano, escucha bien, esta iglesia está y esta iglesia es como tú eres. Si tú eres un creyente carnal, esta iglesia será una iglesia carnal. Si tú eres un creyente espiritual, esta iglesia será una iglesia espiritual. Pero la iglesia está como tú la tienes, como yo la tengo. Y eso es. Y tenemos que asumir. Tenemos que asumir. Y nada que echarle la culpa al otro como lo hizo Adán. Muchos creyentes carnales me dicen, ay, pastor, pero lo que pasa es que el diablo me tentó. Oye, ¿el diablo te metió el cigarrillo en la boca? No, él te dé la idea nada más. Pero yo soy el que toma el cigarrillo. ¿Sí esa es la cuestión? ¿El diablo te obligó a tomarte una copa de vino o un pisco? Hermano, tenemos que asumir. Y a veces, muchas veces le ocupamos al diablo. Y el diablo, yo ni estaba mi teniente. Yo no estaba, yo no era. Yo ni fui, ni estaba allí. La pregunta es, entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? La respuesta está aquí. Porque cada uno peca de su propia concupiscencia. Si el creyente tiene una concupiscencia inmunda en su mente y en su corazón, va a ser un inmundo. Si tiene Biblia, va a aflorar Biblia por su boca. Y así muy claro. En mi entusiasmo que la gente aprenda Biblia, donde quiera que voy, es lo mismo. Meterle Biblia a la gente, no hay otra cosa. Yo no hablo de otra cosa sino meter Biblia. Tenemos, gracias a Carlos Muñoz, que hizo los 2 grupos de lectura bíblica. Un grupo que es para la iglesia y tenemos un grupo de maestros colomanical y lo otro y pastores. Lo más curioso, pastores de Bolivia, pastor de Brasil, pastor de Uruguay, pastor de Perú, pastor de Estados Unidos y México. Adivinen qué son los que menos leen. Y adivinen quiénes se salieron del grupo. En cambio, el grupo del oro que pertenece a nuestra iglesia, los peruanos están fascinados. Y algunos de ellos quieren solo conocer nuestra iglesia, pensando que la iglesia es una maravilla. Uno me dijo, 2 me dijeron, oye, pastor, yo quiero ir. Y otro me dijo, estoy juntando dinero para ver qué tiene Macul, que no tenemos nosotros. Y ese me dijo que a fin de año viene. Macul, ¿y por qué iglesia tiene esto? Se llama Biblia. Un libro inspirado por Dios. Cuando lo dejamos hablar, hay cambio. Cuando lo dejamos hablar, hay cambio en la vida. ¿Qué más dice la Biblia para concluir? Nosotros, en la casa de Dios, 1 Timoteo 3:15. Nosotros en la casa de Dios, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, observemos, 3:15, que dice, para que si tardo, dice el apóstol Pablo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Hermanos, la iglesia no es tuya. Aunque nosotros decimos, esta es mi iglesia, claro, lo sabemos. Como los hijos decimos en la casa cuando éramos solteros, esta es mi casa. ¿Y dónde tú dices? ¿De tu papá? Pero aunque culturalmente lo decimos, ¿verdad? Esta es mi iglesia. No, el único Señor de la iglesia es Jesucristo que dio su sangre, ¿verdad? Así que ten cuidado cómo actúas. Lo que dices y haces
en la iglesia, porque a Dios la iglesia de Él, su iglesia, su casa, le costó la sangre y vida de su único Hijo amado. ¿Cuántos no tienen respeto? ¿Cuántos creyentes no tienen ningún respeto por la iglesia? Que hay tremendas peleas y discusiones peor que en un club deportivo, un centro madre o en un partido político. ¿Cuántos los hay? Cero respeto por el Señor, por la casa de Dios. Pablo aconseja aquí a Timoteo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. Veamos a Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Primera capítulo de Pedro, capítulo 4, versículo 17. 4, 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Nosotros como creyentes debemos de cuidarnos. Porque el juicio, el justo juicio, como dice la Escritura, la palabra de Dios, debe de comenzar por nosotros. En que cada día yo debo ser mejor en mi comportamiento en la casa de Dios. Debe de comenzar por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pablo nos explica por qué en su primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Observemos qué dice Pablo aquí, en 1 Corintios 3. En el versículo 16. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el creyente entiende en su mente que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, aquel creyente dejará de hacer cosas que están fuera de la Escritura. Y va a ser un creyente fiel. Fiel, como lo fue Moisés. Pablo amplía en el capítulo 6, versículo 19 de 1 Corintios. 1 Corintios 6, 19, diciendo... ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Cuántos creyentes carnales hay que dicen, esta es mi vida y con ella yo hago lo que yo quiero? Capítulo y versículo. Capítulo y versículo. ¿Dónde tiene un apoyo para eso? Cuando la Biblia dice que desde el momento que somos salvos, desde el momento que somos salvos, pasamos a ser siervos. Siervos. ¿Y qué es un siervo? Un esclavo. Y el amo tiene toda autoridad y dueño y poder, todo sobre ese hombre. Pero vean ustedes el desconocimiento. ¿Por qué gente dice y hace cosas que no corresponden? Porque no tienen la más remota idea de lo que dice este libro. Hay muchos que se creen mucho, pero desconocen el contenido de lo que dice la Escritura. Y para terminar, debemos, como creyentes, a aprender a examinarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces somos buenos para criticar. Fulano criticando. Pero ¿qué dice Pablo? Examinémonos. Pues. En segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios 13. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ese es el punto. Porque hay muchos que son solo convencidos, pero no convertidos. Creen que no son hijos de Dios. Porque la Biblia dice que el buen árbol se conoce por el buen fruto. Uno que es creyente da fruto. ¿Y cuál es el fruto de creyente? Otros creyentes.
uno que gana almas. La espiritualidad no se mide por saber mucho de la Biblia. Se mide por cuántos frutos está dando. Ese es un árbol productivo, por dar muchos frutos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cristo Jesús dijo algo que me motiva en cuanto a la casa. Me motiva mucho. En San Juan 14. San Juan 14. Dijo el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre. Qué interesante. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el anhelo del corazón del Señor Jesucristo? Es que cada hombre y mujer convertida esté en su casa algún día. ¿Y dónde está la casa? Arriba. No aquí. Creyentes me dijeron en el pasado: ¿y por qué no había una hermana? No, porque alguien tiene que hacer la casa para cuidarla. Si viene un terremoto, el terremoto va a entrar. Si viene un incendio, el incendio va a entrar en su casa. ¿Cómo estamos nosotros para cuidar la casa? ¿No? Por cosas que van a quedar aquí. Debemos gloriarnos en la esperanza. Noten cómo concluye el versículo 6 de Hebreos 3, para terminar. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y, observe la última frase, y el gloriarnos en la, ¿qué cosa? Esperanza. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Observemos qué dice aquí el apóstol. Muy interesante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Versículo 13, 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los creyentes en Cristo que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no son creyentes, dice, como los otros que no tienen, ¿qué cosa? Esperanza. Hermano, ¿tú tienes esperanza o no? ¿Tienes la esperanza? ¿Cuál esperanza? Que un día Cristo va a venir a esta tierra a buscarte y te va a llevar a su casa. ¿Estás tú listo? ¿Estás preparado? En el intertanto, mientras no viene, tenemos que estar trabajando para Él y sirviéndole a Él. Pregunta: ¿cuántos años sabáticos se tomó Moisés? En sus últimos 40 años de trabajo, de ministerio como pastor de hebreos. ¿Cuántos años sabáticos se tomó? Ni uno. Esa es la respuesta, ni uno. ¿Y tú cuántos te has tomado? Ese es el punto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Tenemos que comenzar a servir al Señor y trabajar por su obra. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en San Juan 14? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y quién tiene la responsabilidad de llenar esas moradas? Tú y yo. Tú y yo. Hay muchos lugares en el cielo. ¿Y cuánta gente se está yendo al infierno? A cada segundo. De que yo comencé a predicar hoy, mucha gente murió sin Cristo. De que comencé a predicar, mucha gente se murió sin Cristo.
El Señor te ama y Él te quiere usar para su gloria. Oremos.